días a todos, que el Señor los bendiga en este día tan hermoso que nos regala. Una oportunidad más para entregar nuestras vidas y ponernos a cuentas delante de Él, ¿cierto? Nos reunimos para glorificar su nombre, cantar alabanzas y decirle: Señor, aquí estamos, envíanos, te amamos y queremos glorificar tu nombre. Por eso tomamos esta canción tan preciosa. La verdad es que desperté cantándola en mi mente, y cuando abrí la carpeta de las canciones, pues estaba ahí de primeritas. Y dice así esta melodía. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo y cordero. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 tú eres digno, 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 altísimo, Ay, gracias Dios te damos en esta mañana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito eres tú, Padre Celestial. Gracias, gracias Dios por este día tan precioso. Gracias Dios por este amanecer con Dios, amanecer contigo, Señor, gozosos. Nos deleitamos, Señor, de tu presencia. Úngenos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, nos presentamos anhelando, Señor, cada día más conocerte a ti. Anhelamos cada día más acercarnos más a ti, que esa comunión íntima contigo, Señor, que solo podemos recibir a través de
nuestro espíritu, Señor, en comunión con tu espíritu. Señor, anoche estudiábamos que tu espíritu da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y tú eres Santo, Padre. Glorifícate en este día. Te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días a todos los que están conectados a través de la internet. Yo me conecto este cacharrito ahí. Dios les bendiga. Saludamos a las personas que están. Doña Edna, muy buenos días. Que el Señor le bendiga a usted y toda su casa, a su esposo, sus hijos, Vicky, Milena, Santiago, a su nieto. Paola, buenos días. Que el Señor la bendiga y la siga guardando, la prospere, la lleve con bien, la traiga con bien. Bendiga a sus hijas. Dios las bendiga, las guarde. Doña Rosa Triviño, buenos días, que el Señor la bendiga a usted y toda su casa. Mari, doña Mari, Dios la siga cuidando y la siga levantando y la siga protegiendo en todos sus caminos. Saludes a Alejita, a su hija, que el Señor los guarde. Didier, buenos días, que el Señor lo proteja y lo levante, lo fortalezca y lo ayude en todo lo que usted está haciendo y lo reúna prontamente con su familia, porque dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y necesitamos de ellas. Doña Olga, buenos días. Dios la bendiga y la guarde, la bendiga a usted, a sus hijas, su nieta y bueno, y toda su casa. Alguien escribe hola. Doña Marlene, buenos días, doña Marlene. Ya anoche por fin nuevamente retomamos los estudios bíblicos y qué cosa tan preciosa. Yo anoche estaba feliz, entusiasmado, gozoso. Sí, Vicky, Milena, buenos días. Dios le bendiga, su merced, a Charlie y a Dominic. El Señor sea obrando, bueno, en todos los que estamos conectados en esta mañana. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que no nos desviemos a derecha ni izquierda, sino que tu Espíritu Santo sea tomando de lo tuyo y dándolo a conocer. Te damos gracias en esta mañana, Jesús. Amén. Entonces hablábamos ayer acerca de toda esta situación, ¿no? Mateo es un hombre, según las escrituras, que está peor que pecadores, porque es un cobrador de impuestos y entendemos que estos hombres tenían que oprimir al pueblo y de alguna forma lograr recaudar ese impuesto, ¿sí? Y Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y Mateo ese mismo día le organiza esta reunión, como una fiesta, como una reunión a Jesús, invita a Jesús. Y pues imagínense qué tipo de invitados van a estar en esta fiesta. Pues otros cobradores de impuestos, otros malvados, pecadores. Y todos están sentados alrededor de Jesús y obviamente Jesús se sienta y come con ellos. Pero estamos viendo que la Biblia habla de que son publicanos y pecadores. Y pues lo primero que viene al ser humano, a la mente del ser humano, bueno, cuando no somos hijos de Dios, cuando no hemos entendido, es juzgar. ¿Cómo es posible que Jesús se siente con pecadores? ¿Cierto?
Y esta es la posición de estos fariseos. Ellos están juzgando a Jesús. Pero para ellos es difícil entender lo que Jesús realmente quiere enseñar. Debemos recordar que los fariseos, como tal, también esperaban a un Mesías. Ellos esperaban a un rey que viene. Y ellos pensaban, ¿no? Dentro de sí, estos fariseos, si Dios va a enviar un rey, si Dios va a enviar un Mesías, y si Dios nos va a salvar, ¿sí? Pues, ¿por quién va a venir? Pues por nosotros, precisamente por nosotros, por los fariseos. Nosotros somos fariseos, somos creyentes, somos cumplidores de la ley, somos intachables. Ellos eran moralistas, ¿no? Ellos vivían por la conducta, ellos vivían por los sacrificios de la carne, ¿sí? Entonces ellos entendían que por la ley de Moisés ellos tenían que presentar ofrendas y sacrificios a Dios por cada pecado que ellos cometían. Es decir, como decimos coloquialmente, ellos pecaban y empataban. ¿Y empataban cómo? Pues pecaban, pero ofrecían su sacrificio de acuerdo a lo que establecía la ley de Moisés. Y no solamente la ley de Moisés, sino que ellos también tenían un compendio de leyes que ellos mismos habían establecido y que Jesús eventualmente les dice, es que ustedes hacen leyes que ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir. Todo lo que nosotros estamos hablando de los fariseos, recuerden que este contexto que la Biblia nos habla es para que nosotros veamos hoy qué está pasando en la iglesia del Señor. Entonces estos fariseos no son ningunos tontos. Si nosotros leemos, por ejemplo, ¿qué decía Pablo acerca de él mismo en Filipenses 3:4? Leamos Filipenses 3:4 acerca de ellos mismos como fariseos. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice de sí mismo, dice Pablo. Veamos desde el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, anteriormente él estaba por la carne, ahora él ha creído en Jesús. Pero ¿qué dice acerca de ser fariseo? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que hacían los fariseos, versículo 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Entonces, fíjese, los fariseos eran irreprensibles de acuerdo a la ley. Entonces ellos en su mente, ¿no? Decían, nosotros somos los santos, nosotros somos los puros, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios porque nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. Entonces viene Jesús y ellos se encuentran con un rey humilde, totalmente diferente, que come con prostitutas, con ladrones, con pecadores. Y ellos dicen, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Este no puede ser el rey de Israel, ¿sí me hago entender? Esa es la posición de ellos. Entonces Jesús dice aquí el texto que él conocía, no solamente sus pensamientos, sino que estaba escuchando lo que ellos estaban hablando. Dice en Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, bueno, que Jesús comía con pecadores, con cobradores de impuestos, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y claro, Jesús escucha y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús les está hablando irónicamente. Les está diciendo, ¿ustedes se creen sanos? Bueno. ¿Ustedes se creen justos? ¿Ustedes se creen sin pecado? Entonces les dice así,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Pues los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los ladrones, los que realmente están reconociendo que son ¿qué? Pecadores. Y eso es lo que nos enseña aún. La ley de Moisés enseña eso. El fin de la ley es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. ¿Por qué es tan necesario reconocer que se es pecador? Porque si yo reconozco que soy pecador, estoy entendiendo que necesito quien me salve. Si yo reconozco que estoy enfermo, estoy entendiendo que necesito de un sanador, que necesito de un médico. ¿Sí? Es exactamente lo que pasa cuando una persona es alcohólica. Si la persona no reconoce que tiene un problema, pues nunca va a necesitar de nadie. Si la persona que está en un vicio, en las drogas, no reconoce que está enfermo, ¿cierto? Pues nunca va a entender que necesita ser sanado, si me hago entender. Y a estos fariseos le pasaba lo mismo. Ellos no reconocían que necesitaban de un Dios. Para ellos estaban siendo anticristo, porque pensaban que por sus obras ellos eran salvos. ¿Sí me hago entender? Y hoy en día pasa lo mismo con el clero. Ayer hablábamos acerca del clero, de los nicolaitas. Hablábamos de los que se enseñorean en las mismas iglesias cristianas. No en todas, en algunas. ¿Cierto? Entonces hay líderes, hay personas que están allá arriba y para que usted pueda llegar a ese lugar, tiene que hacer el curso, del curso, del curso y del curso. Y ya cuando la persona está en el curso del 10º piso, pues está mirando los de abajo como lo peor, ¿no? Ahí ustedes recién llegados, ¿no? Pues yo también lo digo porque yo estuve en una iglesia de esas. Y la gente se pelea hasta por las almas. Ay, ¿cuántos vas a llevar tu encuentro? No, yo voy a llevar 30 y son míos. Y yo voy a bautizar 10 y esos 10 son míos. Eso es lo que uno ve en las iglesias. Bueno, si usted está viendo eso en su iglesia donde usted se congrega, pues salga corriendo de ahí y busque una iglesia donde realmente prediquen la palabra del Señor, donde no hay líderes, sino donde hay siervos, donde todos nos ayudamos los unos a los otros. Ahorita vamos a leer una porción. Entonces, estos fariseos se consideraban ¿qué? Justos, sanos, ¿sí? Pero ¿qué realmente es lo que está pasando con los fariseos? A mí me gusta mucho el capítulo 23 de Mateo, porque todo el capítulo 23 de Mateo le está hablando Jesús a los fariseos. Y en este discurso, más que un discurso, es como bueno, yo no lo diría un llamado de atención, porque un llamado de atención es un llamado de atención. Esto es como una vaciada, perdónenme la expresión como yo lo use, pero Jesús en este momento a ellos les habla directamente, les canta la tabla y les dice lo que ellos son, los exhorta fuertemente, ¿sí? Y les dice literalmente lo que son. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque mientras vamos leyéndolo, usted piense en la religión, en lo que usted ha conocido hoy en día, en la religión tradicional, y si usted ha ido a alguna de estas iglesias donde se predica el Evangelio del Señor, pero no lo están predicando como es, pues es calcado, plasmado, ¿sí me hago entender? Y dice ahí, y me perdonará, muchos de los que vean este video dirán que yo la tengo en contra de las iglesias cristianas o las iglesias. No, si yo lo tuviera, yo hablaría con mis propias palabras, pero vamos a leer lo que dice Jesús. ¿Sí me explico? Entonces dice Mateo 23, dice desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filatelías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero bueno, mire lo que dice el versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjese, esa es la iglesia del Señor. Uno solo es el Cristo. Y todos nosotros somos, ¿qué? Hermanos. Esa es la iglesia. No es el nicolaísmo, donde están los del clero arriba y la masa gris y espesa está abajo. No, no, Señor. Esa iglesia que hablábamos ayer, los nicolaitas, esa iglesia dice el Señor que Él aborrece ese gobierno, ¿sí me hago entender? Y aquí nos explica cómo es. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Aquí no se está refiriendo a su papá. Su papá va a ser su padre aquí y en la China. Sí, no, es que la religión le dicen a los sacerdotes, Padre, vaya y dígale al Padre. No, 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 aquí lo dice claramente. De eso sí podemos dar certeza, ¿sí? Uno solo es nuestro Padre que está en los cielos. No nos enseñoreamos. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea que vuestro siervo, porque el que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí continúa el Señor llamando la atención a estos fariseos, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjese, a veces en las iglesias les ponen a las personas tantas condiciones, por decirlo así. Las personas llegan a las iglesias y tienes que ir a encuentro, y tienes que ir a preencuentro, y tienes que ir a posencuentro, y fuera de eso tienes que ir a hacer el curso, del curso, del curso, del curso, y tienes que llegar a ser líder grado 30 y tantos, y en fin, y en fin, y en fin, para llegar a ese lugar donde vas a ser y vas a llegar a ser uno de los 12 del pastor, del ungido, del que es el único que puede orar por los enfermos y es el único que puede echar fuera demonios, cuando la palabra del Señor dice que todos los que han creído pueden echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos y sanarán. Así lo dice la Escritura, que esto es para todo aquel que ha creído. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, en las iglesias solamente unos cuantos son los ungidos. Y ahí lo dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Lo que significa el oro. Bueno, voy a saltarme un poquito y voy a saltarme hasta el versículo
27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, si quiere usted con tiempo, lea todo este capítulo 23. Yo a veces digo, Dios mío, pero es que no hemos cambiado en nada. La iglesia del Señor se ha puesto así. Unas jerarquías que uno no entiende, una cantidad de condiciones. No, 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 no. El evangelio del reino de los cielos es un evangelio muy sencillo. Así como decíamos hace unos días atrás, le dice Jesús al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre? Sencillamente creer. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Solamente necesitamos creer. No es tanta parafernalia, no son tantas cosas inventadas, ¿no? Entonces el Señor les dice sarcásticamente a estos fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vea lo importante de esto. Estos fariseos querían acercarse, ¿sí?, con sacrificios, pero el Señor les está diciendo, oiga, tengan es misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí están las palabras irónicas que Jesús les está diciendo a ellos. No he venido aquí a llamar a justos, es decir, ustedes como se creen justos, no los vine a llamar a ustedes, vine a llamar a los que están enfermos, ¿sí? Vine a llamar a los pecadores, vine a llamar a las prostitutas, vine a llamar a los ladrones, vine a llamar a todo aquel que reconoce que es pecador. Si usted es de los que, yo lo digo directamente, lo siento, y perdóneme si usted por primera vez está viendo esta predicación, pero muchas veces nosotros en la calle le preguntamos a las personas, vea, señor, señora, arrepiéntase. Y lo dicen a uno, ¿de qué? Si yo doy limosna, no le hago mal a nadie. Bueno, esa es la actitud del fariseo, pensando que por sus propias obras ya es justo. Resulta que no. Resulta que es un sepulcro blanqueado, que no ha entendido, que está muerto espiritualmente. Y la única forma de que ese espíritu que está muerto vuelva a la vida es reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Necesitamos que las personas entiendan esto. Necesitamos que las personas entiendan que no deben ser como los fariseos, que no nos salvamos por nuestras propias obras, sino que nosotros nos presentamos sucios, pecadores delante del Señor. Y Él es el que con sus lazos de amor, con su misericordia, con su generosa, bueno, todo ese amor tan grande que Él tiene, Él nos limpia con esos brazos, esas manos preciosas. Y quisiera volver nuevamente a Mateo 23 al final, ¿no? Le dice, esta es una porción increíble. Dice al final el versículo, cuando él termina este discurso con los fariseos, les dice,
Versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el anhelo de Dios, es el anhelo de Jesús, de juntarnos a todos debajo de sus alas. Porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Y pone este ejemplo tan bonito, ¿sí? Una gallina, ¿cierto? Cada uno de nosotros como esos pollitos debajo de esas alas, cobijados, ¿cierto? Necesitamos entender que nosotros debemos presentarnos desnudos, tal y como somos, delante del Señor. Hoy es un día perfecto para entregarle la vida al Señor. Hoy es un día perfecto para predicar el Evangelio del reino de los cielos. Hoy es un día perfecto para entender que no hay líderes en la iglesia del Señor. Todos nosotros somos siervos. Y el que quiera hacerse grande debe arrodillarse ante los pies del Maestro, del Rey de Reyes, y servir como tal a los demás. Vamos a orar.